La prótesis de rodilla infectada. Doctor, tiene la palabra. Gracias, doctor Gutiérrez. Y me voy a permitir estos primeros 5 minutos de no solamente para presentar a nuestro panel de expertos cirujanos de rodilla, todos ellos con gran experiencia en la artroplastía de rodilla infectada, sino también para tratar de justificar un poco por qué el capítulo de rodilla decidió precisamente el tema de la prótesis de rodilla infectada como tema principal de esta sesión mensual, y si ya vieron el programa, por qué también hemos decidido hablar prácticamente en forma exclusiva de la cirugía y el manejo en 2 fases. Y estoy seguro que todos los aquí presentes estaremos de acuerdo en que la artroplastía infectada, ya sea de rodilla o de cadera, porque prácticamente los términos de los que vamos a hablar esta hora siguiente son perfectamente aplicables para ambos procedimientos, es por mucho la más temida de las complicaciones para todos los cirujanos que hacemos rodilla y cadera. Sin embargo, a pesar de que todos sabemos qué es una artroplastía infectada, la definición es realmente muy ambigua y el principal problema es porque los criterios causan muchos conflictos. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente para mí una artroplastía está infectada y el mismo paciente, para mi socio de enfrente o mi compañero, no lo está. Y un tercero en discordia podría decir, no estoy seguro y necesitamos otros estudios o algún otro análisis, etcétera. Y como vamos a ver un poco más adelante, existen 2 publicaciones recientes, las cuales creo que deben, al menos en parte, disminuir esta ambigüedad y son realmente muy claros para precisamente llegar por lo menos a un diagnóstico y a una evolución del tratamiento que debemos de hacer. La artroplastía infectada es afortunadamente en forma relativa poco frecuente, sin embargo es totalmente devastadora desde la morbilidad, para los elevados costos económicos que implica para la familia, el paciente y las instituciones de salud, y tiene una nada despreciable mortalidad del 8%. Pero esta es probablemente la gráfica por la cual el capítulo de rodilla decide que este es un extraordinario tema. En la línea punteada de abajo o discontinua tenemos que cada vez se están haciendo, y esta es una proyección en los siguientes años y siguientes décadas, cada vez se van a realizar más y más reemplazos totales de cadera. La línea sólida de arriba, que tiene una elevación mucho más abrupta, es las cirugías de rodilla que se están proyectando, se realizarán en los siguientes 20 años. Eso significa que vamos a tener cada vez más infecciones. En línea azul es las prótesis totales de rodilla infectadas y la negra son las de cadera. Las líneas sólidas son números reales que ya están publicados y son confirmados. Las líneas no sólidas o huecas son las proyecciones que hace Kurtz. Y como pueden ver, existe evidentemente una relación del número de totales de cirugías que se van a hacer con las infecciones que vamos a ver. Este es un artículo ya clásico de hace prácticamente 10 años, publicado por Peter Sharker en el Instituto Rothman en Filadelfia, en el cual podemos ver que más del 70% de las causas por las que fallan las prótesis totales de rodilla son desgaste de polietileno, aflojamiento e inestabilidad de los componentes. Pero en un cuarto lugar, con un nada despreciable 17,5%, está precisamente la infección. Esto es realmente muy similar a lo que nosotros hemos encontrado en nuestra casística en el instituto también. Y solamente se invierten la infección y la inestabilidad por un pequeño margen porcentual, pero en realidad los números son realmente idénticos. Peter Sharkey va incluso más allá de ello y divide las causas que fallan antes o después de los 2 años, en forma temprana o tardía. Y esto es muy importante porque si la prótesis de rodilla falla en forma tardía, la gran rebanada del pastel son precisamente el desgaste del polietileno, aflojamiento e inestabilidad. Y un nada despreciable 10% son precisamente infecciones. Pero si la si la falla del implante es temprana, esto es antes de los 2 años, prácticamente 2 de cada 3 reemplazos de rodilla fallan por estar infectadas. Las opciones en el manejo del tratamiento del reemplazo de rodilla infectado o de cadera, como ya lo dije, prácticamente es lo mismo.
son precisamente estos: debridar y retener el implante, la artroplastía de resección, la artroplastía de revisión en 1 o 2 fases y la supresión crónica de antibióticos. Y el tema que ha decidido el capítulo de rodilla tomar esta noche es precisamente la artroplastía de revisión en 2 fases. Y vamos a ver por qué. La supresión antibiótica prolongada está prácticamente limitada a aquel paciente que se considera inoperable. ¿Eso qué quiere decir? El paciente tiene una elevada comorbilidad y un elevado riesgo quirúrgico para ser sometido a una cirugía de este tipo, o bien un daño óseo que se considera de difícil reparación o prácticamente imposible de reparar. Y ojo, lo más importante es esto último: el agente causal debe ser sensible a un antibiótico oral, porque el paciente va a recibir un antibiótico prácticamente el resto de su vida. El porcentaje de éxito en estos casos oscila entre el 50 y el 80%. La debridación y retención está seleccionada para aquel paciente que se considera con una infección aguda, es decir, no más allá de 3 o 4 semanas con el proceso infeccioso, no debe tener fístulas y el microorganismo, nuevamente, ojo, debe ser susceptible al manejo con un antibiótico específico. Y obviamente el implante debe estar estable. El porcentaje de éxito es ligeramente menor que con la supresión crónica y oscila entre el 20 y el 70%. El recambio en una fase, de nuevo, debe ser considerado en aquel paciente con una infección aguda, menos de 3 o 4 semanas, y de nuevo, insisto, el microorganismo debe ser susceptible al manejo con antibióticos. Y la falla, esto no es éxito, esto es lo opuesto, es falla, entre el 8 y el 12%. El recambio en 2 fases se calcula que también tiene una tasa de falla entre el 8 y el 12%, pero hasta el día de hoy se considera como el estándar de oro. A pesar de que estas fallas pueden ser similares a primera vista con el manejo en recambio de una fase, estos son 2 estudios separados completamente y no tienen nada que ver uno con el otro. Cuando se comparan estudios que hacen una aleatorización o tienen cohortes comparativas, el recambio en una fase es inferior al recambio en 2 fases. Esta es la publicación por Elson y esta es la de Garvin, y ambas muestran que el recambio en 2 fases es superior al de una fase. Por eso me permito introducirles brevemente el programa, en el cual creo que el diagnóstico es el punto cardinal en este tema, porque de esto depende todo lo demás que vamos a hacer. El diagnóstico debe ser certero y debe ser adecuado, porque si no, lo que vamos a hacer no va a funcionar. El doctor Luis David Marcial Barba es jefe del servicio de ortopedia en el Instituto Nacional de Enfermedades de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y tengo el orgullo de trabajar con él, y tiene una amplia experiencia en cirugía de rodilla y sin duda alguna en cirugía artroplástica infectada. Si hablamos de cirugía de 2 fases, tenemos que hablar obligadamente del uso de espaciadores de cemento con antibiótico, y qué mejor que el doctor José Manuel Aguilera, que tiene una amplia experiencia desde el Instituto Nacional de Ortopedia, posteriormente el Instituto Nacional de Rehabilitación, del cual fue jefe de división de cirugía articular durante muchos años y actualmente en Medicasur. Probablemente una de las preguntas más difíciles de contestar no solamente es cómo voy a reimplantar, sino en qué momento decido que puedo reimplantar una cirugía de segunda fase. El doctor Antonio Martínez del Campo tiene también amplia experiencia en cirugía reconstructiva articular de cadera y rodilla en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el servicio de reemplazos articulares. Y por último, creo que con el tema más difícil de los 4 de esta noche, qué hacer con el caso que tiene recaídas y nuevamente se ha reinfectado, y cuándo y cómo hacemos cirugía de salvamento. Y qué mejor también que el doctor Pérez Correa, con su amplia experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social en ortopedia de Magdalena de las Salinas. Así es que sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Marcial. Bueno, muy buenas noches. Agradezco la invitación, agradezco la presentación por el doctor Efraín Díaz, quien actualmente es un brillante cirujano ahí en el instituto, muy brillante diría yo, y yo soy el que tengo la suerte de trabajar con él. Podríamos... ya. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico de la infección protostotal de rodilla. No sé si... ¿ya?
Yo creo que lo que dijo el doctor Díaz, lo que dijo Efraín, es lo más importante. Lo primero que